Gracias. Hola, oye, pues entonces, si ya te platicaron, pues yo creo que lo mejor es que tú pues me comiences a mostrar lo que tú quieras, ¿no? Presentación o en tu estudio, como tú te sientas mejor. Va, pues sí, ahorita no estoy en mi estudio porque como no es tan buen internet, me dio miedo que se cortara, entonces estoy aquí en mi casa, pero tengo algunas Claro, cosas que pensaba que una buena dinámica sería igual nada, comentarte acerca de unas obras que yo creo que se conectan y de ahí pues tal vez como hablar un poquito, ¿va? Voy a claro compartir. que sí, por supuesto. Voy a quitar tantito mi cámara porque como que tengo un poquitito de lag, Sí, claro. pero ahorita la vuelvo a prender ahorita que termines de presentar. Ok, ahí se ve bien la pantalla. Se ve perfecto. Vale, ok. Bueno, pues mi nombre es Francisco Zúñiga y yo trabajo, pues sí, con medios digitales y también trabajo mucho con la cuestión impresa, también con la publicación. Y bueno, la idea o lo que yo quería proponerte era justamente como hablarte de algunas piezas que juegan mucho con la parte como digital, pero no solamente en la cuestión de producción, sino también mucho en la cuestión como temática, o sea, de dónde viene el proyecto, ¿no? Para desarrollarlo y que si bien tiene un origen desde lo digital, es decir, tal vez el Internet, o tal vez proyectos digitales, siempre como que a veces tiene como otras salidas, por ejemplo, o lo impreso o lo físico, o también lo virtual. Entonces estaba pensando que pues una buena forma era como agarrar proyectos no tan viejos, sino algunos como de algún par de años, que se conecten con algunos más nuevos que ya te envié, de hecho, en este PDF que compartí con Buró. Bueno, para el taller, pues digo, no estoy ahorita en mi taller, estoy en otro lugar donde hay mejor internet, pero yo tengo un pequeño taller en Morelia donde pues hacemos serigrafía, pero también hacemos muchas como exposiciones y también hacemos como talleres regularmente. Y es donde yo regularmente trabajo la parte como más física, digamos, pero digamos que gran parte de mi trabajo pues sí desarrolla una parte más digital donde trabajo pues en mi computadora. Y en este caso pues estoy trabajando en varios lados, ¿no? Como tal, pero digamos que a reserva de que no puedo mostrar mi estudio, pues es una pequeña foto del estudio donde yo regularmente trabajo acá en Morelia. Está muy padre. Gracias. Y bueno, pensé en algún proyecto que ya tiene un rato, aunque es un proyecto que ya entiendo que todavía lo sigo construyendo porque es un proyecto en proceso que llevo desarrollando ya algunos años, que se llama Views y que es un proyecto que nace de la recolección de videos de YouTube, cual por eso es el concepto de Views, porque digamos que YouTube tiene esta medida de views para medir como cuántas visualizaciones tiene un video. Y pues me gustaba mucho la idea de capturar y recolectar como escenas tomadas por diferentes usuarios, ¿no? Y eso de alguna forma me permite tener como una visión extendida de un hecho, ¿no? Como histórico, ya sea social o político. Y entonces este proyecto lo desarrollo constantemente, es decir, estoy sacando videos constantemente con la idea de que al final de cuentas es un proyecto, ay, perdón por los perros, este, es un proyecto que constantemente pues se sigue extendiendo, no tiene como un fin. Este, y entonces me interesaba mucho como ver qué cosas podía encontrar en la visualización extendida de estas imágenes. Y pues hay cosas interesantes que empezaron a ocurrir con el proyecto. Muchas de ellas son cosas que no había pensado de inicio. Por ejemplo, como esta serie me permitió como darme cuenta de que hay como cierta época en donde, digamos, la parte de la imagen como grabada por el usuario no era tan recurrente, ¿no? Es decir, no, hay pocos videos de un solo hecho de los 90, por ejemplo, no es tan común, a pesar de que había cámaras ya portátiles y había mucha tecnología de grabación, no era tan común, pues, con la llegada de los celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta Claro. a mí me gusta mucho porque tiene muchas preguntas que yo en realidad nunca me había hecho, ¿no? Como la idea de pensar de qué época se empiezan a sobrepopular de imágenes, ¿no? De un mismo hecho. Y obviamente, pues, hay como preguntas ahí que a mí me interesan mucho, como esta discusión del concepto de la postfotografía y todo eso, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la producción de la imagen y la recolección y la apropiación y de alguna forma como la cuestión pues del reciclaje como tal, ¿no? Entonces, estas piezas que son videos, pues se desarrollan este, en, en soportes de video. Aquí pongo uno rapidísimo, nada más como para que puedan dar por dónde va. Este,
Y entonces lo que yo hago es retomarlo, componerlo, como si fuera una especie de, pues, de panóptico para poder ver todas las tomas. Y estas tomas, pues obviamente son recolectadas de redes, sobre todo YouTube. Y lo interesante también de algunas piezas era como que casi todas las piezas hacen como referencias al video, es decir, todas las personas que se graban son conscientes de que se graban o las acciones están hechas para la grabación, ¿no? Por ejemplo, esta que es una persona que le dispara a una persona en tiempo real, pero sin embargo lo que ella decide es grabarse cometiendo, ¿no? Como este delito. Y entonces él lleva su cámara y lleva, me imagino que su pistola, ¿no? Entonces es como muy loco pensar en cómo ya la idea de grabar, de poder grabar algo en video es como algo tan, como, pues tan demandante como pues matar a alguien, ¿no? O sea, es como algo como muy extraño, ¿no? Que ha pasado ahora, ¿no? Y bueno, así hay una serie de, Claro. hay un video, por ejemplo, del tornado que hubo en el Zócalo, donde hay una Ah, especie ahí sí. de cosas bien extrañas que pasaron, ¿no? Y que hay personas que graban, unas personas que se ríen, otras personas que lloran, otras personas que no saben qué está pasando. Entonces, todo Sí, esto, sí, sí. hay una mezcla de estas imágenes, ¿no? Entonces, este proyecto creo que es uno de los que, digamos, como que me gusta más llevar a cabo porque es una cuestión que es más bien que solamente recolecto, pero sí genera como muchas, pues muchas preguntas, tal vez solamente para mí, pero es interesante esa parte, ¿no? Como generar preguntas acerca de la imagen que ya está producida y al momento de Claro. reorganizar, pues se genera otro tipo de contenido. Claro, una pregunta, por ejemplo, aquí en este caso, tú, o sea, como que dejas el audio natural de estos videos o procesas o algo, no es nada más como la Mm. recolección de estos momentos, ¿no? Por diferentes puntos de vista. Exacto. Bueno, el audio en realidad sí lo dejo tal cual como va, no edito mucho, es más bien lo Sí, que sí hago mucho, por ejemplo, hay una pieza que estaba metido, que fuimos ahí que cayó en Rusia, y entonces aquí lo que hacía es, digamos, como algunas eran muchas tomas como de cámara de seguridad y algunas otras eran como otras tomas que tenían fecha y iba contando la hora, entonces ahí se iba como organizando dependiendo de la hora y el minuto, ¿no? Para que tuviera una secuencia lógica, pero el sonido casi siempre lo dejo igual en estas piezas porque me interesa más bien que sea el sonido de cada uno de estos videos para que se vayan como contraponiendo, ¿no? Entonces, algunos pasa que algunos usuarios ya pusieron un audio como más dramático en el video y yo lo dejo, sí, ¿no? sí, sí, Pero hay sí. otros que son como tal cual, como directo, como ahí. Entonces, en cuestión del sonido en este proyecto sí no hago mucho, solamente más bien un poco en el montaje tal cual. Ok, bueno, y voy a pasar al otro, que creo que, digo, se tiene conexión porque creo que nace como del Internet como tal, se crea en Internet y este contiene Internet, pero hay otro que tiene una salida de publicación, que es algo que yo hago mucho desde hace mucho tiempo. Me gusta mucho la cuestión de autopublicar cosas, como esta cuestión del fanzine y todo eso, pero gran parte de esta práctica me ha permitido tocar otros temas, es decir, no solamente hablar de la publicación, sino cómo la publicación se vuelve como un dispositivo para hablar de otras cosas. Entonces, en este caso, hay un pequeño libro que edité en el 2021, que acá está chiquito, no para que lo vean. Y es de Megabyte, se llama Megabyte por el nombre de Raúl Robles, esta persona que están aquí ven en la foto, y Megabyte pues, era un hacker de la Ciudad de México. Bueno, era de Guadalajara, aunque vive en México. Y lo que me interesó para hacer este proyecto es que, bueno, Megabyte fue asesinado en Guadalajara, ¿no? Alguien lo amenazó por Ispachán un día antes y al otro día le dieron muchos balazos, ¿no? En un café de Guadalajara y pues lo mataron, ¿no? Entonces yo vi esta noticia y bueno, estaba en Reddit viendo como información de qué estaba pasando con eso y me llamó mucho la atención de que había muchos posts como de hate alrededor de esta persona, ¿no? Como, espero no ser tan gráfico, pero aquí está algo, son unas capturas que con esto empezó con un proyecto, era como, empezaba a circular memes y había discusiones acerca de por qué lo habían matado, ¿no? Y un meme era, por ejemplo, su cuerpo así ensangrentado tal cual y alguien le puso un puerquito volando, ¿no? Haciendo referencia a su cuerpo, que era obeso, ¿no? Y Ay, qué también, fuerte. exacto, Está fuertísimo eso. y Qué rudos. sí, y también en Reddit, pues toda la gente como que se estaba burlando, ¿no? Alguien decía como, pues lo difícil va a ser levantarlo, ¿no? Entonces a mí como que me llamó mucho la atención pensar un poco el motivo por el cual alguien desata tanto odio, ¿no? Porque una persona que en este caso él se entendía como hacker, supuestamente según él daba clase a su compañía, daba clase de inteligencia
cibernética a la Policía Federal, según él. Entonces él estaba como muy, como en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pasó. Claro, eso Ajá, se rumora, ¿no? Justo, o sea, exacto, como que hay toda una aura de misterio realmente en qué pasó pues, por qué, ¿no? Y quiénes fueron, tal cual. exactamente. Y bueno, y este libro, lo que, bueno, me pareció interesante era como, pues yo no lo conocí en realidad hasta que lo mataron, me metí a tu Twitter, me metí a tu Facebook, tiene una página, ahorita ya no está, me parece, y pues me di cuenta que empecé a revisar, incluso tenía una cuenta de YouTube que todavía está, que también es muy bizarra, y ahí me di cuenta justamente como tal vez el por qué suscitó tanto odio, el por qué tal vez alguien lo mató, ¿no? O por qué pasó esto, pero sin embargo sí respondió un poco por qué el odio. Y me di cuenta que, bueno, tenía una cosa muy rara, ¿no? Él como que mezclaba cosas, o a mí se me hacía muy extraño que ya en una, no sé, en un contexto como el 21 y en este caso todavía el de nosotros, la cuestión de un hacker que se entendía como alguien que hace un trabajo muy específico, ya se mezclaba con una cuestión más como incluso de narco, de violencia, era como algo que chocaba, ¿no? Y entonces me di cuenta que pues él sí tenía como muchas broncas, ¿no? En su Twitter, que él como que no podía distinguir entre lo personal y lo de empresarial tal vez, ponía Twitter muy personales, ¿no? Como muy hablando de pues, tintes muy machistas, como muy hablando acerca de si tienes un Android, pues eres pobre, si no tienes un iPhone, pues no eres nadie, cosas así, ¿no? Entonces, el libro lo que intenta hacer es una recopilación de información de sus posts, de sus tweets, y la idea es como construir este libro acerca de, de todo lo que él hablaba y de alguna forma por qué tal vez lo mataron, ¿no? El libro Claro. lo dividí dependiendo de lo que encontré. Encontré, por ejemplo, está dividido un capítulo que se llama Alpha as Fuck, que es como un hashtag que él utilizaba mucho para siempre reafirmarse como macho, ¿no? Entonces siempre hablaba Sí, de sí, cosas sí. muy misóginas, ¿no? Y ese era como su hashtag. Entonces, es un capítulo donde solamente hay cosas de esto, ¿no? Hay otro que se llama Sí, Android para pobres, que habla justamente de tener Android es igual a pobre, o tienes Android y eres cobrizo, que le decía cobrizo a las personas morenas, era como todo muy clasista, ¿no? sí, sí, Hay otro que sí. me parece muy interesante que se llama Perreo Hackeril, donde él hacía canciones de perreo, o sea, de reggaetón, pero con slang del, pues de la programación, ¿no? Como te voy a explotar tu Lloyd o está Sí, volando. claro, claro. Eso sí, sí, sí lo llegué a escuchar en algún momento, ¿no? Como que, pues sí Ajá, se convirtió en un personaje, pues sobre todo como para gente que está cerca de la programación, ¿no? Así fue como también, pues yo conocí de su historia, pero es bien interesante porque realmente es su huella digital, ¿no? Tal exactamente. cual. Exacto. Y aparte es una huella digital que creo que pues sí, estaba pues como mezclando ya varios mundos, ¿no? Por ejemplo, en su cuenta de YouTube es muy raro, ¿no? Porque tiene así un video donde dice, bueno, este es un reloj que cuesta $2 millones y tiene restos del Titanic, ¿no? Y al otro video es como, esta es mi colección de tazos de Pikachu. Entonces era como todo extendido, ¿no? Entonces me parecía muy interesante esta parte. Y bueno, el libro de repente es muy chistoso. El libro como pues tengo una pequeña editorial, de repente a veces lo presentamos, no sé, en ferias de libro, y a veces pues yo leo cosas, ¿no? De esto, o es muy común que me pregunten pero ¿por qué es un libro de una persona como él, ¿no? Y en realidad lo que buscaba el libro no era tanto como enaltecer a esta persona, era más bien como justamente, es como si fuera un ensayo visual o texto acerca de cómo este contexto en lo digital, la cuestión de la violencia, el narco, el machismo, el racismo, está ya como todo junto, ¿no? Y en este caso él es como una forma de entender cómo pues hay como ya estas estructuras, ¿no? Dentro de incluso alguien que programa o alguien que vende cursos o alguien que gana mucho dinero como tal, ¿no? Entonces el libro Claro, claro. solamente intentaba solamente preguntarse el de por qué lo mataron, ¿no? Y de repente yo a veces leo un libro pues leo el libro, leo una sentencia que pues, es muy fea, ¿no? Como hablar de los 43 de Yatinapan, que es como algo muy exagerado lo que dice él, y de repente se toma como si yo como editor lo estuviera sosteniendo, ¿no? Y al fin de cuentas es bien interesante porque el libro al final es solamente como una herramienta para sacar esto y poder tener otras discusiones, ¿no? Acerca de por qué pasó esto, por qué una persona llega a pensar esto como tal, ¿no? Y bueno, Claro, claro. No, es completamente entendible y la verdad es que el tipo tenía pues todo un performance, ¿no? ujú, O sea, su performance digital pues era una parte muy importante de su vida, mantener una gran polémica, ¿no? Y tener enemigos y también
dentro de esos enemigos, pues es como este bot de Twitter, ¿no? Que se programó para que se volvió así súper racista y todo eso. O sea, había gente que lo seguía, o sea, había gente que se identificaba con esa maldad, ¿no? Entonces, pues también este güey, pues tenía gente que le latía su rollo, otros que lo leían como un acto performático en las redes y otros que sí lo detestaban, ¿no? Tal cual. Ujú. Exacto. Pero sí es bien curioso cómo, o sea, porque pues, puedes odiar a alguien, ¿no? Pero ya sí al punto de decirte, estás en Guadalajara, te voy a matarlo, es ya un nivel así más grande, ¿no? Porque, Está loquísimo, sí, sí, sí. y bueno, Estoy de acuerdo. pero bueno, este es otro, yo creo que bueno, tal vez estos proyectos pues no, tal vez no tienen mucho que ver entre sí, pero yo, por ejemplo, yo veo una conexión en el sentido de que ambos, digamos que no serían posibles sin Internet, ¿no? Y de alguna forma sin esta conexión en red, y son proyectos que no necesariamente son totalmente digitales, en algunos sí, pero que abordan otros, como otras líneas, ¿no? Tanto una publicación, que en este caso es empresa, o una serie de videos que ni siquiera produzco, ¿no? Bueno, edito yo, pero los videos no son míos. De alguna forma esto me parece interesante, ¿no? Que podamos trabajar hoy así, ¿no? Y que al final la recolección de información nos permite dar otras lecturas. Entonces es un poco como he estado trabajando pues, regularmente, ¿no? Desde Eh, luego, sí, no, totalmente. Y de hecho, aunque no son dos temas diferentes, al final, o sea, sí hay una línea muy clara de lo que te interesa investigar que tiene que ver con los comportamientos sociales en la red, ¿no? ok, ¿Quieres mostrarnos otro proyecto más? sí, claro, voy rápido. Bueno, este es un libro, este es rápido, es otro libro que también es más visual, pero también es parte un poco de la cuestión digital, es como el concepto de un gusano, ¿no? Una cuestión de un worm o como un bicho no raro que tiene una concepción en lo digital, como la idea de aquel, un malware que se aprovecha de tu máquina y, digamos, vive dentro de ella, ¿no? Entonces, si la máquina muere, él también muere como tal. Entonces me interesó nada más una parte más visual, ¿no? Es a partir de renders que yo hago en 3D y hago como una conexión entre el gusano como digital y el gusano orgánico como tal. Pero es una cuestión más visual, pero lo quería presentar como una forma de presentar más trabajo editorial que he hecho, como para que pudieran ver más cosas ahí. No, y que puede convivir perfectamente con la otra publicación, ¿no? O Ajá, sea, exacto. aunque son temas distintos, pero son dos publicaciones que pueden estar juntas, estar Ujú, eh, ahí dialogando, ¿no? exacto, sí, sí. Otro proyecto que es el de los más nuevos, de hecho apenas también ayer justo acabé una pieza de esta. Es un proyecto que empecé hace un par de meses, hace poquito, que se llama Geotype y que hace una alusión como a toda esta imaginería que en los noventas y inicios de los 2000 todavía pululaba por ahí por internet, y era como estas imágenes de esta primera red social que salió, ¿no? Que era una forma de poder comunicarte con otras personas o mostrarte en el mundo de internet como tal, ¿no? Entonces, esta serie la estoy haciendo como una especie de hacer un collage de estas imágenes que a mí visualmente me parecen muy interesantes porque también otra vez hablan de ciertos comportamientos culturales, ¿no? En este caso, yo veo esta década, ¿no? Tal vez de los 90 a los 2000 como una especie de adolescencia del Internet, ¿no? Donde, no sé, cuando quieres reafirmarte quién eres tú, pues eres muy exagerado en tu vestimenta o eres como, me gusta esto y no lo otro, es como matices muy grandes, también es todo muy barroco. Y entonces Claro. me pareció muy interesante esto visual, que a mí pues, me gusta mucho, que ahora tal vez podríamos decir que es como kitsch, que es como medio, sí, simplón y medio de mal gusto, pero visualmente me parece Claro. que habla mucho de una época muy interesante, ¿no? Y que también te No, y contó. que justo está volviendo un buen, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿no? O sea, yo veo mucho como esto que antes, o sea, como justo, ¿no? Tuvo su momento de una intensidad con este tipo de estéticas y luego como que hubo otro momento y ya esto se consideraba así como tacky, ¿no? Así medio así, y ahora ya es aesthetic, ¿no? Entonces ahora ya, sí, no, ya ahora si tú presentas un flyer así estás en lo último del aesthetic porque es un revival ultra fuerte, ¿no? O sea, que tú lo veías y era como lo peor, ¿no? El peor sitio web, o sea, el que no tenía nada de diseño y ahora ese es el diseño, es muy loco. Exacto. Y también como la lectura que se le puede dar, como pues pensando, a mí me gustaba mucho la idea de, pues Geosite al final de cuentas fue pues una de las primeras redes sociales, si no es que de las primeras, ¿no?
donde la gente podía presentarse y mostrar lo que era ella o comunicarse. Y entonces es bien interesante también como las redes sociales de ahora, digamos que buscan como lo contrario, ¿no? Es como ser como como muy cuidado, todo muy limpio, todo estandarizado, ¿no? Ya que era lo contrario, es como aquí te damos una página en blanco y haz lo que quieras, ¿no? Entonces yo pongo una rosa y un dragón y me gusta esto, me gusta lo otro. Entonces era como todo muy exagerado y justamente por esa libertad, entonces de alguna forma es bien interesante cómo ahora las redes sociales de ahora van como por lo contrario, ¿no? Como entre menos es más, ¿no? Entre más limpio es mejor, pero a la vez también pues quita esta posibilidad de que no le puedo poner un fondo así un GIF de flamas a mi Facebook, ¿no? Porque pues, no se puede, ¿no? Claro, sí, antes en el hi-fi pues sí se podía, ¿no? O sea, habían unos que eran, bueno, también bien el MySpace, ¿no? Pero creo que se refinaba un buen ahí porque ya habían unas obras de arte bien complejas así, justo con el fondo con rayos, ¿no? Ahorita que veo esto, me acuerdo Exactamente. mucho de algunos sitios de algunas personas que conocía. Yo no, yo era así, el fondo negro, súper simple, ¿no? Pero había gente que neta sí tenía unas obras ahí ya muy sofisticadas con todo lo que se podía hacer, ¿no? Exacto. Y que al final de cuentas también creo que así a nivel como técnico, también como que sí impacta un montón, ¿no? Porque pongo ahorita que comenta lo de MySpace, yo por ejemplo, si empecé a programar fue por MySpace porque quería meterle un fondo y era como, pues no sé nada de HTML, pero me voy a Claro, ocupar para hacerlo. Y ahora sí, también sí, sí. este desconocimiento, digo, no es que está mal que no todos programen, pero creo que es bien interesante pensar en que a un niño de la primaria le puede decir, ¿sabes qué? Tú podrías hacer un Facebook sin broncas, ¿no? En una semana, ¿no? Programarlo visualmente y hacer lo que quieras, ¿no? Sin embargo, ahora es como todo está hecho y yo no creo que pueda hacer nada, o ni siquiera se lo preguntan. Cuando te das a Claro, me parece también que esa parte se pierde, a pesar de que sí se generaban cosas bien exageradas, pues era ese control que un usuario tenía, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que totalmente. por ahí rotan en esta serie que estoy haciendo. Y bueno, lo estoy haciendo en una técnica pues de serigrafía. Yo hago mucha serigrafía, en este caso de serigrafía base agua. Y estoy interesado también en la experimentación de colores. Estoy utilizando en vez de los colores básicos, que es el magenta y el amarillo, estoy utilizando más bien neones, de tal forma que las imágenes pues, son muy fuertes, ¿no? Esta imagen tal vez como es una foto en realidad se pierde mucho por la luz, pero son imágenes también como muy vívidas. Es un poco tratar de llegar a esa vividez que tiene el Internet, ¿no? Como esta cuestión del RGB, que es imposible imprimir, pero que se intenta Sí. producir de los... Claro, claro, no, me encanta. De hecho, así la vi y dije, la necesito, necesito tener esto. Bueno, justo ahorita ya nos quedan pocos minutos ya para terminar, 7 minutos nos quedan, pero creo que, o sea, a mí me parece increíble todo, como todo el trasfondo de estas obras. Solo tengo dos preguntas. O sea, la primera sería a relación del primer proyecto que a mí me parece bien interesante. O sea, si tú tuvieras que pensar cómo se exhibe esto, o sea, ¿cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas en un proyector? ¿Te lo imaginas en varios dispositivos, a lo mejor rescatados, en una televisión? O sea, si tú tuvieras que decir cómo voy a exhibir esta pieza que son pues una colección de videos que juntos son una lectura, ¿cómo tú lo exhibirías? Ok, sí, alguna vez ya me topé con esta cuestión. Exhibí alguna vez a un par de estos videos. Si se exhibían así solo en un proyector, ¿no? Por la cuestión de uno se exhibió en Tijuana, yo no pude ir, pero se exhibió así como un video, ¿no? Y en otro sí estuve aquí en Morelia y lo exhibimos, pero por el espacio otra vez fue solamente como en un proyector, proyectando como cada ventanita. En mi idea, digamos, la pieza está pensada para que se proyecte como en multicanal, es decir, que sea como una instalación donde cada proyector proyecte un recuadro de estos videos, como para extender la imagen, ¿sí? Entonces, el proyecto, pues sí, lo saco como video para subirlo como a la cuenta de Vimeo, donde los resguardo, pero tengo los archivos donde la idea es que me interesaría presentarlos como si fuera una cuestión multicanal en un espacio más extendido donde tal vez un proyector puede estar proyectando ya sea uno o un par, pero que la pantalla sea grande, ¿no? Que sea extendida para justamente poder tener esta imagen como extendida un poco de este suceso. Entonces, un poco más Claro. sin invertir. Ok, o bueno, ya más o menos, o sea, claro que me lo puedo imaginar. Y la última pregunta sería en torno a la última pieza de los carteles. Creo que la de las publicaciones me queda también clarísimo. O sea, a mí me parecen geniales.
Pero, por ejemplo, aquí sí tengo como una duda que es muy personal en el sentido de que creo que, o sea, no sé cuántos años tienes, pero yo me imagino que por cómo platicamos y vivimos el internet somos muy contemporáneos, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas las entendemos muchísimo, ¿no? O sea, yo cuando veo esto, bueno, y también por el hecho de que somos personas que estamos muy involucradas con internet, ¿no? Y nos tocó este gran cambio y además pues somos artistas y hacemos cosas con esto, ¿no? Pero a mí me pareció fascinante como todo este discurso y de esta idea que justo, ¿no? Yo la comparto mucho, ¿no? Como ahora todo es tan homogéneo y no hay esa libertad y si quieres hacer eso, pues tienes que hacer tu propio sitio web y diferentes, pero ya en una red social, digamos que sí la puedes personalizar, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, la verdad es que tú ves muchos feeds distintos y hay unos que hasta son bien parecidos y son de diferentes individuos, ¿no? Por el contenido que tienen, ¿no? Ahí lo que importa es más el contenido que el diseño, ¿no? Ya te dan como una plantilla. Pero la duda que yo tengo es, ¿cómo tú te imaginas o qué estrategia tienes en mente o cómo podrías transmitir este concepto a través de estos carteles? Porque los carteles son muy lindos en sí mismos y me hablan de una temporalidad del Internet y más a mí que pasé por ese momento histórico o personas incluso de generaciones más arriba que nosotros, pues también, ¿no? O sea, pueden leerlo. Pero, por ejemplo, una persona centennial que en su vida pues también ha visto esto y todo, pero ¿cómo le puedes tú transmitir esta complejidad conceptual que se me hace muy valiosa a través de estas imágenes? O sea, ¿qué te imaginas tú? Sí, sí, claro, y eso sí, entiendo como esta pregunta, ¿no? Porque de repente, muy curiosamente, por ejemplo, este es un póster y como es en serigrafía, pues puedo hacer muchas copias. Este dice 50 copias de la serie, pero tiene 50 copias. Y la idea, pues, es acabarla, obviamente, y pues hacer un proyecto donde se muestre todo. Entonces, justo mi idea, así central, es esta serie se tiene que acabar para montarla y presentarla en un espacio específico, o sea, como pues, una exposición tal vez, pero donde además de las piezas como de los carteles, hay otra serie de GIF que estoy haciendo. Yo también estoy trabajando con la cuestión, pues, de hacer como un programita que altere GIF, como para tener como discusiones entre GIF y GIF. Y entonces va a haber también piezas digitales. Entonces, esta exposición, pues, tendrá o habrá referencias también como, tal vez, como históricas de esto, ¿no? No tanto como para decir, ah, mira, pasó esto. Es solamente como para hacer lecturas de esta época, que si alguien no lo conoce, a lo mejor no sé, en un video o tal vez un fanzine que yo haga, lo que sea, pueda tener como esta lectura. Sí. O un Pero, texto, ¿no? Sencillamente un texto como muy breve de este concepto puede darle como, pum, terminas de amarrarlo, porque como te digo, o sea, tú lo ves y es así como, wow, pero esta discusión que es bien interesante, sí, de alguna manera, o sea, a mí sí me gustaría que pues se pudiera transmitir, ujú, no todo, ¿no? Porque al final pues siempre el espectador pues contempla las obras, ¿no? ujú, Pero de qué manera también podemos ir metiéndolo más a esta narrativa que tú estás planteando, ¿no? O sea, porque para mí está muy clara, pero pues como te digo, somos de unas generaciones bien cercanas, lo vivimos, estuvimos ahí, sí. programamos nuestros espacios cuando se podía, entonces esa experiencia es algo que los usuarios de Internet de ahora tienen una experiencia bien diferente, ¿no? Y eso es lo que es bien interesante, ¿no? Esa reflexión. Creo que ya se nos acabó el tiempo, nos queda un minuto. Quisieras comentar algo más? Pues no, en realidad, ¿no? O sea, tal vez comentar de rapidísimo, lo último que he estado haciendo, pues es trabajar justamente con la cuestión de código, así tal cual, como con Light Coding. De hecho, contigo estoy tomando de manera virtual un taller de Tidal, en el ¡Ay, qué padre! Cualquier duda me dices. entonces estoy Sí, ahorita sí, muy sí. clavado con Qué estoy chido. haciendo una pieza que se llama Sombra Baja, que está un poco haciendo uso de Tidal y de Hydra y Shader para hacer una Qué pieza. genial. Entonces, ahorita estoy muy enfocado y clavado con eso, con la cuestión de no solamente la producción, sino también la cuestión educativa. Yo también trabajo dando clase y la parte como de codificación y trabajo en tiempo real me parece muy interesante y aparte muy efectiva. Entonces estaba abordando ya desde hace un par de años esta parte y ahorita estoy más enfocado en eso, ¿no? Entonces ahí Claro. también
hay un toolkit que hice para Hydra basado en Flor de Fuego, que hice un proyectito y yo lo retomé. Ujú. Entonces hay cosas ahí que estoy haciendo, pero más clavado en el código. Entonces estoy trabajando con código y pues la cuestión ahorita de los carteles que es más físico, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos Sí. un poco lo que estoy haciendo. Y esto tú lo tendrías listo como para la exhibición, digamos, o todavía es No, un sí, work in progress. no, o sea, yo estoy, ahorita en realidad creo que lo que me cuesta más y no tanto porque no entiendo, o sea, estoy más bien como con Tidal, así como todos los días, porque algo que yo Qué estudié chido. es teoría musical, entonces yo es casi todo como alguien que hace visuales intentando hacer sonido, entonces estoy trabajando como me gusta mucho la cuestión de los bajos, ¿no? Como una cuestión que es muy física, entonces he Ujú. estado como produciendo bajos, ¿no? Así como viendo videos de cómo se produce un bajo, cómo hacer frecuencias bajas, y entonces más, Claro. sí, esta pieza en realidad yo la estoy trabajando mucho como para hacer una primera presentación tal vez acá en Morelia como para probarla, pero creo que sí, o sea, si se llega a dar la opción de poder presentarla, creo que sería una pieza que me gustaría realizar, ¿no? Como porque es en vivo, porque tiene que ver mucho con la cuestión de codificación en tiempo real, ¿no? Pero sí estoy... Claro, claro. Ujú, Está increíble y bueno, también está muy bien que nos cuentes que hay esa chance, ¿no? ujú, Bueno, pues mil gracias y qué increíble que estás haciendo, bueno, todo tu obra está fascinante. A mí ujú. también, para mí es un gran honor que estés tomando este taller y que pues te sirva mucho para lo que quieres hacer, ¿no? Eso me parece genial. Y pues estamos en comunicación. Ahora sí que esta fue como la primera vez que nos vimos por acá, pero pues estaremos escribiéndonos. No sé si Trami te quiera comentar algo.